Muy bien, chicos. Muy buenas tardes. ¿Cómo les va? Aquí de nuevo Pedro tratando de reportarse, chicos. Vamos a iniciar con la nueva clase, chicos, la ley de inducción, la ley electromagnética de Faraday, chicos. Bueno, nosotros ya habíamos venido hablando, ¿no es cierto?, en las clases anteriores acerca de esta ley de la inducción electromagnética, cómo estaba formada, cómo se daba, ¿no es cierto? Entonces, chicos, vamos a tratar de ir implementando, vamos a ir a focalizando algunos temas y entrando a profundidad. Muy bien, chicos, este es un blog que yo sigo, es un material didáctico que también provee de la universidad, entonces es totalmente verídico, chicos. Este fue escrito por la magíster María del Mar en el mes 11 del mes 6 del 2019, ¿sí? Por lo tanto, esto es un documento total nuevo y ya vamos a hablar directamente de física. Chicos, vamos a hablar especialmente de la ley de Faraday. Chicos, ¿quién fue Faraday? Faraday pues fue un físico químico británico, chicos. Este postuló por el siglo XVIII, pues a lo largo de su vida, ¿no es cierto? Él se focalizó especialmente en el estudio de los campos magnéticos y su obsesión siempre fue, ¿no es cierto?, conseguir que la energía eléctrica, estudiara la energía eléctrica. Algo que él señala como importante, o nosotros señalamos como importante, fue, ¿no es cierto?, ¿cuál? Estos pequeños detalles que acabo de señalar, ¿sí? Muy bien. Él El primer, ¿no es cierto?, o uno de los más destacados es, ¿no es cierto?, su famosa investigación del diamagnetismo, ¿no es cierto?, la electrolisis y la inducción electromagnética. Ahí se engloba, ¿no es cierto?, la famosa ley de Faraday, la ley de la inducción electromagnética, que es la que nosotros vamos a ver. Aquí está uno de los principales aparatitos que este personaje comenzó a utilizar, como ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, es una apresión que, ¿no es cierto?, pues fue desarrollado por el famoso Faraday. La ley de Faraday proclama, chicos, el voltaje, que es lo que estamos viendo aquí en la imagen, chicos, ¿sí? Vamos a tratar de ubicarle bien la imagen. Muy bien. La ley de Faraday, ¿no es cierto?, proclama que el voltaje inducido es directamente proporcional a la velocidad con la que se cambia el flujo magnético. Muy bien, chicos. Dentro de aquí nosotros observamos el flujo magnético y cuando nosotros giramos la manivela, chicos, y que observamos aquí se encuentra, ¿no es cierto?, la manivela, justamente por aquí, la manivela. ¿Y qué es lo que estamos generando, chicos? Una fuerza, ¿no es cierto? Esta fuerza, ¿no es cierto? Recuerden que cada uno de los movimientos, ¿qué es lo que pasa, ¿no es cierto? Producimos energía. Entonces, chicos, aquí hay, ¿no es cierto?, el roce, y por lo cual aquí nosotros tenemos una pequeña bobina. ¿Qué es lo que a nosotros nos trata de explicar Faraday, ¿no es cierto? El voltaje que nosotros inducimos es directamente proporcional a la velocidad con la que cambia el flujo magnético. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Mientras más presión hagamos, ¿no es cierto?, más fuerza apliquemos, más energía apliquemos, pues obviamente nuestros resultados van también a variar. Obviamente que tendremos una fuerza eléctrica más intensa, ¿no es cierto?, que atraviesa una superficie en el circuito como el borde. Ahí vamos a andar y esta es la famosa ley de Faraday, chicos. Muy bien, esto es importante. Esta es una breve introducción. Vamos a ir profundizándonos un poquito más. Vamos a hablar un poquito acerca de Faraday, chicos. ¿Quién fue Faraday? Faraday, chicos, apareció en el año 1791 y falleció en el 1867. Como ya habíamos hablado, ¿no es cierto?, fue físico químico de Reino Unido. Sus principales aportes a la ciencia fueron ¿cuáles, chicos? La inducción electromagnética o la electrolisis. La electrolisis. Sí, chicos, perdón si es que pronuncio un poquito mal. Sí, chicos. Muy bien. Continuando un poquito más, chicos, esto no vamos a tratar de unir, vamos a centrarnos principalmente por acá cuando él comenzó a destacarse. En el año, por ejemplo, de 1831, Faraday empezó a profundizar en las propiedades electromagnéticas de los distintos materiales. Arrancaba así una gran serie de pruebas y experimentos que llevarían a un descubrimiento de la inducción, la electromagnética. Este descubrimiento surgió eh, al enrollar dos bobinas, las bobinas que acabamos de mirar en la parte de arriba, de alambre en un arco de hierro. Así llegó a una conclusión pionera en la época, ¿no es cierto? Cuando aplicaba corriente a una de las bobinas, la otra bobina que no había recibido corriente también se cargaba de electricidad. De este modo fue, ¿no es cierto? Y él se sorprendió, fue llamado, le llamó la atención y comenzó, chicos, a estudiar.
Por lo cual estos derivados o este eje central que él había aportado fue, ¿no es cierto?, que se podía generar un campo eléctrico a partir de un campo magnético variable. Muy bien, chicos, ustedes se preguntarán cómo se forma esto. Vamos a dirigirnos a la parte posterior, justamente aquí, en los antecedentes y campos magnéticos. Aquí vamos a explicar justamente esta parte. ¿Qué es lo que nos dice aquí, chicos? Para poder conocer mejor qué importancia fue la ley de la inducción de Faraday, hay que contextualizar lo siguiente. Por ejemplo, chicos, tenemos que situar en cuanto al tiempo y el conocimiento que se tenía en relación a los campos magnéticos y a la electricidad. Ya se conocía la relación que existía entre la electricidad y el magnetismo. El magnetismo, chicos, aquí aparece un nuevo científico, físico. Hablamos de quién, del físico Hans Christian, chicos, Oster, conocido Oster. Este personaje fue uno de los principales pioneros, chicos, en hacer el estudio de o él fue, chicos, quien había, ¿no es cierto?, por primera vez hecho el ejercicio de las pilas o de las baterías que nosotros podemos recargarlas, chicos. De los imanes, perdón, chicos, no eran de las pilas, me equivoqué, de los imanes, cuando hablaba, ¿no es cierto?, de que este personaje, dentro de un imán existían dos divisiones. ¿Cuáles eran estas dos divisiones, chicos? Que dentro del polo, ¿no es cierto? Dentro del imán existían dos polos, el polo norte y el polo sur. Este experimento consistía acerca de qué, chicos, de un imán con una aguja que se encontraba dentro. Como todos los imanes tienen dos polos, un positivo y un negativo, el polo norte y el polo sur, la punta siempre indica el norte de la aguja que lleva dentro, chicos. Aquí observamos, ¿sí? Aquí está la aguja. A ver, ¿dónde me quedé? Sí, un positivo y un negativo. La punta siempre indica el norte, así pues el otro extremo indica el sur. De igual, el tamaño de la aguja o que la cortemos, la punta indicará al norte y la otra al extremo sur. Siempre vamos a indicar. Observamos, chicos, un poquito la imagen. Observamos, chicos, un poquito la imagen, sí, observamos. Vamos a darnos en cuenta, ¿no es cierto?, el flujo de la corriente eléctrica que es introducida en este polo. Dentro de ella, chicos, ¿no es cierto? Observamos que existe, ¿no es cierto? Aquí está nuestro imán. Nuestro imán presenta que polo norte, polo sur o viceversa. Dentro de ella se encuentra la brújula y el flujo de la corriente eléctrica que es introducida hacia el polo sur. ¿Qué es lo que pasa? Se den cuenta, ¿no es cierto?, que la línea que gira o cual atraviesa, ¿no es cierto?, que dice se carga electrónicamente. Por lo cual, ¿no es cierto?, que dice que hay. Aquí ya hay un flujo magnético. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Que hay, ¿no es cierto?, que una, una fuerza donde que estas dos potencias, ¿no es cierto?, ya comienzan a hacer intercambio de energía, ¿no es cierto?, y producir, ¿no es cierto? Y esto ya puede, ¿no es cierto? Si es que nosotros en este instante instaláramos una línea conductora, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que provocaría, ¿no es cierto? Ya depende, ¿no es cierto?, de la capacidad de encender un foco, encender cualquier otro artefacto, ¿no es cierto?, que funcione. Eso es, ¿no es cierto?, el descubrimiento que hacía Faraday, ¿no es cierto? Aquí nos dice, chicos, si colocamos y esparcimos limaduras de hierro por encima, o sea, chicos, por encima de este experimento, veremos que el dibujo que se acerca, chicos, que la imagen que aquí tenemos, cada polo de imán capta las limaduras de hierro que se encuentran bajo la superficie y es precisamente a esto a lo que nosotros llamamos un campo magnético. Chicos, no sé, muchos de nosotros, por ejemplo, quizás ustedes hayan hecho este experimento, ¿no es cierto? Nosotros, por ejemplo, al momento que cogemos un imán común y corriente, recordemos que el imán está compuesto, ¿no es cierto?, por lo norte y por lo sur, y dentro de ella existe una fuerza electromagnética, ¿no es cierto?, de atracción también, incluso, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque aquí se está generando. ¿Qué es lo que pasa, chicos? Con los elementos químicos, nos vamos un poquito a física, con estos elementos, especialmente los metales, ¿no es cierto?, que son
están cargados de una manera positivamente, con una carga eléctrica positiva, pues, ¿no es cierto? Son capaces de qué, de poder ser cables, perdón, ser conductores, ¿no es cierto?, de energía eléctrica. A lo cual, chicos, si nosotros colocamos el imán en un medio extenso donde que exista bastante limadura de hierro, esta es la limadura de hierro, ¿qué es lo que va a pasar, chicos? Dentro de él o alrededor de él se van a juntar, ¿no es cierto?, todas estas láminas de hierro. ¿Por qué, chicos, se junta? Porque existe la fuerza de atracción, la fuerza, la energía que existe, que se provoca dentro del imán, la atracción entre los dos polos, se carga electrónicamente y esto que va a permitir, ¿no es cierto?, que el resto, que también está cargado electrónicamente, que sea, ¿no es cierto? Obviamente va a poder que juntarse, va a tratar, ¿no es cierto?, de hacer que un campo magnético. Dentro de esto ya existe una fuerza magnética. Pero ¿qué es lo que pasa, chicos? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué está ocurriendo cuando, por ejemplo, nosotros vamos y presentamos otros elementos de la naturaleza, pero que no estén cargados electrónicamente? ¿Qué es lo que pasa, chicos, cuando nosotros presentamos a elementos que no estén cargados con cargas positivas? Por ejemplo, nosotros presentamos a una madera. Una madera, ¿no es cierto? Si es que nosotros nos ubicamos en nuestra tabla periódica, ¿qué es lo que ocurre, ¿no es cierto? ¿O cómo está constituida? Es una materia que no está, ¿no es cierto?, cargado electrónicamente, sino, ¿no es cierto?, es un elemento sólido, pero que no es conductor. Esta está cargado de energía, ¿no es cierto?, de una manera negativa. O sea, no es positivo como nosotros podemos, ¿no es cierto?, entender a un elemento metálico, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Nosotros queremos, ¿no es cierto?, hacerle, quizá experimentar, ¿no es cierto?, con una madera, a ver si es que también se forma un campo magnético, va a ser imposible, ¿no es cierto? ¿Por qué? Por esta manera. Manera, porque, ¿no es cierto?, no presenta un campo magnético, no presenta una carga eléctrica positiva, ¿no es cierto? De esa manera, entonces, nos damos en cuenta de que todo aquello que está cargado positivamente, que sea metálico, pues puede ser, ¿no es cierto?, conductor. Muy bien, vamos a ver, chicos, a continuación. ¿Qué ocurría si conectamos a un imán a una fuente de electricidad? Muy bien, chicos, aquí hay una muy bonita pregunta. ¿Qué pasará si es que nosotros conectamos directamente de una fase? Recuerden, chicos, fases, ¿no es cierto?, por donde se carga la energía eléctrica. Conectamos, chicos, una fuente eléctrica directamente. ¿Cuál será el resultado? El resultado, chicos, fue quien lo descubrió, Ørsted, chicos, científicos. Este observó, ¿no es cierto?, que en una corriente eléctrica ejerce una fuerza sobre un imán. Los electrones en movimiento atravesan un hilo conductor, crean un campo magnético. Muy bien, chicos, vamos a observar en la imagen de acá abajo. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Esto es lo que nosotros conocemos como electromagnetismo. Si enrollamos un hilo, chicos, observamos aquí, si nosotros enredamos un hilo, el efecto magnético se concentra al fluir los electrones por la bobina, generando una fuerza magnética capaz de atraer objetos pequeños de hierro o de acero. Muy bien. Observemos, chicos. Aquí nosotros tenemos el imán y aquí nosotros tenemos nuestra línea conductora. ¿Qué es lo que pasa, chicos? Nosotros al momento que conectamos directamente con una fuente eléctrica, ¿no es cierto?, se crea una fuerza magnética. Existe, ¿no es cierto?, que la fuerza de atracción, atrayendo a qué, a nuevos elementos. Por ejemplo, aquí nos dicen, ¿no es cierto?, pequeñas limaduras de metales que no sean demasiado pesados, pero esto va a depender, chicos, de qué, de la capacidad con la cual, ¿no es cierto?, nuestra fuente esté cargada, ¿no es cierto? Esto va a depender. Si insertamos dentro de la bobina un trozo de hierro puro, quizá nuestra bobina, se concentra aún más el efecto magnético, obteniendo un puente eléctrico. ¿Sí? Es lo que nosotros estamos generando justamente aquí, como podemos observar en esta imagen. Vamos a continuar, chicos. La inducción electromagnética. Vamos a ver cómo funciona. Vamos a ir viendo pequeños experimentos. Muy bien, chicos. Así que la ley de Faraday o de inducción electromagnética enuncia que el voltaje inducido en un circuito cerrado, resulta directamente proporcional a la velocidad con la que cambia el tiempo, el flujo magnético que atraviesa